Hayayakipan, Takenitaki, Askermakipan, muy buenas noches, everyone. Mi nombre es Román Pairumani y con mucho entusiasmo quiero compartir con ustedes una breve reflexión de este primer módulo que tiene que ver con aproximaciones y saberes ancestrales. Para esta actividad se nos han pedido responder algunas preguntas guías. Voy a tratarlo de hacer. Espero que se comprenda muy bien. La primera pregunta hace referencia a cuál fue su aprendizaje más significativo. Sinceramente considero que todo el material que se ha desarrollado, que se ha compartido, tanto las presentaciones, las lecturas, los videos, han sido importantes principalmente para poder comprender, ¿no?, de forma integral lo que es la epistemología, lo que es la filosofía principalmente, ¿no? Pero si tuviera que elegir sobre un aprendizaje significativo, considero que sería la filosofía andina, como lo ha trabajado Joseph Esterman, ¿no? Me llamó la atención este tema, lo que es la filosofía andina, principalmente porque hay algunos aspectos que personalmente, como pueblo, como miembro del pueblo aymara, interpelo, ¿no? Entonces, por eso precisamente me llamó la atención. En relación a la pregunta 2, que es, ¿con qué autor o qué concepto te marcó? De la misma forma, considero que es Joseph Sterman, porque precisamente ese es el tema que me marcó, me llamó la atención de este módulo, ¿no? Primero, porque este autor reflexiona, desarrolla ciertas categorías como runasofía, como apusofía, como pachasofía, ¿no? Categorías que personalmente no lo conocía, ¿no? Pero hay aspectos que lo interpreta desde lo externo, ¿no? Yo como miembro, como parte de este pueblo aymara, no coincido en todo, ¿no? Entonces considero que la vivencia como tal de los pueblos indígenas originarios, la interpretación es diferente en algunos aspectos, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención y considero que nosotros al estudiar, al entender esto, eh, podemos no solamente dar a conocer, sino principalmente defender y proyectar nuestros saberes, ¿no? Y eso creo que es el camino. En relación a la pregunta número 3, que es cómo dialogan la filosofía occidental y la andina con tu propio proyecto de vida, ¿no? A ver, en este módulo me ha mostrado que ambas filosofías, tanto la filosofía andina como la filosofía occidental, pueden entrar en un diálogo si se parte principalmente de lo que es el respeto, ¿no? Y no solamente el respeto, sino lo que es el reconocimiento del otro. Muchas veces no se reconoce, ¿no? Hay estudiosos de la filosofía occidental que no reconocen la filosofía andina y de la misma manera, ¿no? Los estudiosos de la filosofía andina, eh, no diré todos, igual no reconocen, ¿no? Entonces creo que es importante trabajar en el marco del respeto y lo que es el reconocimiento, ¿ya? Eh, en mi caso personal como profesional en turismo y principalmente dedicado a lo que es el tema de educación, quiero construir propuestas que no solo incluyan a los pueblos originarios, ¿no? Principalmente como objetos de estudio o de turismo, ¿no? Sino que quiero que se reconozcan y promuevan activamente sus conocimientos, la espiritualidad y principalmente sus formas de ver el mundo. Y eso es lo que quiero lograr a partir de este programa. En relación a la pregunta número 4, ¿qué desafíos enfrentamos para construir una epistemología andina? Creo que uno de los principales desafíos es dejar de ver a los pueblos originarios como objeto de estudio. Eso creo que es uno de los principales desafíos que enfrentamos hoy en día, ¿no? Y incluso ver desde lo exterior, ¿no? Por lo tanto, debemos comenzar a hablar nosotros mismos en nuestras propias categorías y en nuestro propio idioma. Y a eso hace referencia el saludo inicial de mi presentación, ¿no? Hiwaskikipawa, Hiwaskikipachawa, Yatjatañasa, Yatintañasa, Ukamaraki, Uñasteñasa, ¿no? Hiwasatjamaskiwa, Taqi Yatiwinaka, Taqi Kuna Lurawinakasa, Hiwasankaskiwa, Yatjatañawa, Uñisteñarakiwa, Taqi Ukayatjatawinaka.
Entonces, el reto principal de nosotros tiene que ver con lo que es el tema de investigar, conocer y principalmente dar a conocer. Eso ha sido mi pequeña participación. Estoy completamente convencido de haber elegido el camino correcto de este programa, no solo para aprender contenidos o desarrollar competencias, sino también principalmente para reconectar, ¿no? Conmigo mismo, con mis raíces y con el valor profundo que significa ser Aymara. Jayaya Kipan, Aymar Marca, muy buenas noches a todos.